gusto podernos encontrar una vez más aquí en nuestro podcast de Cual López. Felicidades a todos y cada uno de ustedes que nosotros estamos aquí gustosos de que nos acompañen. Son cientos, son miles de personas que se han sumado a nuestro podcast y obviamente les quiero dar mi agradecimiento formal en todas las plataformas que estamos llegando. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir, por ser parte también de todos nosotros de este proyecto de Cual López. Y hoy, pues obviamente también vamos a seguir con una de las personalidades que tenemos en el acontecer político ecuatoriano. Así es, como ustedes lo escuchan. Rápidamente le vamos a hacer una presentación porque va a ser mucho mejor empezar a conversar con él para conocerle en la parte personal. Tal vez muchos de ustedes lo conocerán en la parte académica, sí, porque ha sido profesor de pregrado y posgrado, así como usted escucha. Pues ha sido sociólogo, ha sido politólogo, ha sido planificador, bueno, ha sido de todo un poco y sobre todo ha estado en las causas políticas, que ahora lo vamos a conocer más desde el lado personal. Les quiero comentar también que pues de antemano pues ha sido mi amigo, trabajamos juntos, nos conocemos y ahora está aquí con nosotros y va a estar en la parte política. Ahora vamos a ver cómo le va por la alcaldía de Quito. En esta ocasión estamos aquí con Pavel Muñoz, le voy a decir así rápidamente, Pavel Muñoz López. Y si le preguntan cuál López, será él, seré yo. Bienvenido, Pavel. Un gusto poder saludar. Bienvenido, Juan Fernando. Muchísimas gracias. Contento de estar aquí en tu programa, ¿Cuál López? Esto suele sonar más en quiteño, ¿no? ¿Cuál López? ¿Cuál López? Contento de estar en tu programa, te decía, te deseo éxitos, efectivamente nos conocemos, hemos sido y somos amigos, así que yo dispuesto para que explotemos esa faceta personal que a veces poco se conoce. Desearte éxitos con todos los emprendimientos, así que contento de estar contigo. Gracias, mi hermano, y hemos estado con algunos candidatos por acá que nos han visitado aquí, y es un tema más bien, aquí tenemos de toda índole, ya no hemos estado gente de la cultura, de la política, del deporte, en realidad de varios sectores de nuestra sociedad que han venido acá a sentarse y nos han contado de todo un poco, hasta cosas que no han querido contarnos. Vamos a ver a lo mejor y tú también nos cuentas cosas que no han querido contarnos, pero lo que les quiero decir de antemano, nosotros trabajamos pues en la antigua Semplades y yo le veía a Pavel siempre, él era un hombre muy inquieto. ¿Sí? Siempre era muy inquieto, era de las personas que se sentaba, que trabajaba, eso sí, muy responsable, muy dedicado, pero siempre estaba inquieto buscando una cosa y otra cosa. Y esa inquietud vamos a empezar a preguntarle un poco cronológicamente. ¿Eras un niño inquieto? ¿Siempre tenías esa inquietud? ¿Siempre eras así medio hiperactivo? No, en realidad no era un niño inquieto. Curioso tal vez sobre temas, ¿qué te digo? De querer conocer cosas, de preguntar con mis padres, con, digamos, los familiares con los que me formé, me crié, pero así como inquieto, travieso, no. A veces más bien mi mamá era como más estricta, mano dura, y le decían, pero ¿por qué eres estricta con el Pavel? Si al final el Pavel es como tranquilito, bonito, no es travieso. Más bien mis primos sí, traviesos, ¿no? Dos de ellos con los que pasé mucho tiempo sí eran completamente traviesos al lado mío. Así que no, inquieto de esa lógica de travesura, no. Inquieto de preguntar, querer conocer, tal vez sí. Así, entonces estabas atento, a ver, curioso entonces. Curioso, era la palabra. sí, sí. Ahora, lo que sí sabía es que siempre fuiste más bien medio buen estudiante, medio matón, ¿eras? No matón, pero sí era buen estudiante, digamos, al menos estaba en el promedio de los que no se quedaba supletorios, por ejemplo, que ya era bastante. Recuerdo que tenía también, yo era del grupo de los un poco relajeros, pero en términos de rendimiento académico estaba en los que no se quedaban a supletorios. Claro. La única materia que me quedé fue en todo el educación física. ¿En todo el colegio? En todo el colegio. No te puedo Nunca me creer. quedé a un supletorio en todo el colegio. Y la única materia a la que me quedé supletorio es en educación física. Ajá. Me parece que fue en quinto curso. ¿Y por qué? Porque mi papá en ese momento viajaba, por ejemplo, a Estados Unidos, y aquí teníamos más tradición de usar las medias largas, pero en los Estados Unidos vendían unas medias más de talón, si vos quieres. Que así te venían las medias, es decir, es como que daba la sensación que estaban dobladas, pero así eran las medias, unas medias más bien pequeñas. Y una vez el profesor de educación física, que súbase las medias. ¿Cómo va a subir las medias si así son las medias? No, que usted les ha doblado, que súbase las medias. No me puedo subir las medias, así son las medias. No hay medias. Cero, se queda supletorio, señor. Sí. Así que fue la única vez que me quedé supletorio. Qué Pero en frío, cambio qué sí era de los que molestaba, de los divertidos, digamos. Sí, claro. Y también jugabas fútbol, ¿no? Jugaba fútbol. ¿Juegas todavía? Todavía, aunque ya un poquito más oxidado, los años han pasado, pero Claro. si puedo pelotear, sí me dedico a pelotear. Siempre Sí, me sí. gustó mucho. ¿Estuviste en el colegio marista, puede ser? No, yo estuve en el Spellman. En el Spellman. Sí. En realidad lo que suelo decir es que mis padres divorciados y me tocó lo que algunos hijos de padres divorciados.
Primero, rotar en la ciudad, ¿no? A veces me tocaba quedarme con mi abuelita, con mi tía. Entonces, por ejemplo, Ratos. exactamente, yo nací en San Blas, pero después fui a vivir a Lulucoto, después fui a vivir en San Pedro Claver, después fui a vivir en Lavaquer, no, en realidad antes de eso en Liñaquito, en Lavaquer y hoy que vivo en Ayón. Y eso significaba que también, en algunos casos me tocó rotar de escuelas. A mí me gustó mucho el Dalcross, yo me crié en la primaria en el Dalcross, pero cuando pasaba yo de tercero a cuarto grado, ellos se cambiaron al Valle y yo vivía Claro, en San Pedro Claver, mi mamá no tenía muy carro, lejos. o sea que una trazada al bus era pelearse el día. Entonces ahí me cambié al Anderson y terminé la En el secundaria, toda la Spellman. secundaria en el Spellman prácticamente. Pero según veo también en esa rotación que has tenido de viviendas, conoces claramente Quito. Has Sí, estado por conozco. todo lado. Digamos, Y panas de los barrios en todo lado. sí, pues ya no tenemos eso, ¿no? Que yo extraño, te digo sinceramente. Por ejemplo, la jorga del barrio, si era mucho, o de jugábamos fútbol en la calle en la noche. Yo me acuerdo Ujú. que teníamos los partidos 9, 10 de la noche, pero Es verdad. intensos partidos. Bueno, Así es. capaz que no eran tan intensos, pero uno vivía como que fuera el mundial Claro, claro. en la calle. ¿Eso qué edad Eh, era, perdón? Eso debe haber sido de 8 o 10 años. Chiquitico todavía. Sí, y en cambio, en San Pedro Claver, donde pasé gran parte de mi juventud, era la lógica de ir a la tienda, comprarte unas colas o lo que fuera y pasar el tiempo ahí, ¿no? Ya se empezaban a sumar runos, Ya cuando hacías estabas más bromas, grande, más ya cuando estaba adolescente. más grande, ¿no? Sí, sí. Así que esa dinámica de barrio que siento que hoy no hay, sí la tuve también Por la bastante. inseguridad. Por la inseguridad, creo que también ha habido una suerte como de pérdida de elementos de unificación, te diría, ¿no? No, no te comprendo ahí. ¿Qué Por quieres decir ejemplo, con eso? ¿qué quiero decirte? La entrada, por ejemplo, con agresividad o con fuerza de los videojuegos, por Ah, decirte algo, ya. ¿sí? Hace que hoy un niño esté más enganchado, hoy hay gamers, ¿sí? Sí, sí, cómo Ya no. hace que esté más enganchado con el juego que salir a jugar pelota. El juego digital. Nosotros, en cambio, era salías a jugar Claro, pelota en la claro, bicicleta, claro. te ibas a caminar, lo que fuera. Eso Claro. creo que se ha perdido. Eso quiero decir, elementos que te unan socialmente, ¿Tú ¿no? crees que se debería o se podría recuperar esas costumbres? Habría que fomentar. También hay que estar como entendido del avance de los tiempos. Y Ujú. yo te digo, seguramente vos, yo, la gente que nos ve mucha, Mm, vio la televisión. Si a mí mm. me preguntas del Chavo del Ocho y Yosef, tengo una serie, tres son multitud, lo que fuera, Hasta los veías la diálogos te televisión. sabes de esa serie. Claro, Hasta los veías, diálogos. ¿no? En cambio, hoy mi hijo, por ejemplo, de 10 años, el man no sabe lo que es Canal No. 8. Yo pues, le digo Canal 8 y se puede quedar así, ¿no? Pero en cambio, si le digo, y digamos, tus youtubers favoritos o lo que fuera, Es verdad. entonces creo que están más enganchados con videojuegos, Ya es otra cosa. el TikTok, ¿no es cierto? Los Pero si eres teléfonos. papá de que sales a jugar con tu niño, justamente para no solo realzar este tipo de tradiciones, sino también hasta por la sanidad mental y física de los guaguas. Lastimosamente, mediocremente, por dos razones. La una, digamos, porque la política, hay que decir, de lo que no me gusta de la política es todo el tiempo que te chupa y te quita tiempo con familia y tiempo de calidad. Entonces, esta es una parte que Ese es lo duro. la pongo en los elementos autocríticos, porque debería sacar más tiempo para hacer eso. Sí le motivo a mi hijo a que, digamos, haga deporte. Ahorita está, que también creo que eso en cambio es bueno. Ujú, Siento que hay un conjunto de escuelas de fútbol, por ejemplo. ujú. Y chéverísimo porque me enteré que hay unas buenas escuelas de fútbol Por para todo mujeres, lado, ya. para niñas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Lo cual me parece muy bien. Entonces, sí buscamos fomentarle eso. Mi esposa es la que más trata de decir, bueno, salgamos este domingo, hagamos esta actividad o lo que fuera. Entonces, lo hago, busco estimularlo, pero no como quisiera y seguramente no como él necesita. Claro, es Eso necesario es, también lo porque digo la calidad, ¿no? autocríticamente. Eso me cuesta decirlo, ¿no? O sea, no quisiera que así fuera, lastimosamente así es. Ok, bueno, tenemos un montón de cosas que queremos hablar contigo. Vamos a ir de a poco entrando a las diferentes temáticas que nosotros queremos compartir y conocer también de papel. Pero bueno, vamos un poco en la cronológico, ¿ya? Vamos ahí, por ejemplo, entraste a la universidad y siempre tú quisiste estudiar sociología. Verás, esto es raro porque yo te diría que sí, de todas maneras, o sea, siempre estuve cercano a las ciencias sociales. Ya cuando tomabas la especialización, ahora no es como en mi tiempo tomabas la especialización en cuarto curso y Ujú. básicamente tenías tres, ¿no? Sociales, físico-matemático o químico-biólogo. Mm. Y esa fue una decisión absolutamente clara, querer ser sociales. Me gustaba la sociología, me gusta mucho la historia. Creo que cada vez trato de meterme más en temas históricos. Soy de ver programas históricos, de comprarme libros históricos, de tratar de revisar la historia. Pero mi papá, en cambio, viene del mundo más de la auditoría, la Numérico. administración de empresas. Entonces, en algún momento se ponía de moda en mi época el marketing.
Mm. Y recuerdo que la Universidad de San Francisco tenía 2, 3 años, a lo sumo 4 de creada, De creada. ¿no? Funcionaba de hecho donde es hoy el colegio, la Academia Cotopaxi. Entonces mi viejo me estimula, me dice, ¿por qué no pruebas? Había una semana de integración en la Universidad de San Francisco, a ver si te tinca el marketing, que insisto, era como que se ponía de moda. Le hice caso, estuve una semana y hay dos cosas que no me gustaron. No me gustaron el marketing y no me gustó el ambiente. No, no era de mi ambiente. Yo venía más bien de colegio, digamos, fiscomisional, sí, el Spellman, Salesiano, más bien digamos, clase media flat, te Mm. diría, ¿no es cierto? Entonces, ¿Estaban demasiado aniñados ahí? sí, 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 no me sentía incómodo. Recuerdo que una conversación fue la mascarilla de un Mercedes que alguien había chocado el carro del papá, ni siquiera, No te sentiste no, ahí. no me sentí cómodo. Y tenía mi otra opción, que la había visto porque manejé siempre dos opciones, sociología en la católica, y entré y apenas tuve las primeras clases dije, esto es lo que quiero. Por ahí voy. La atiné. Y de ahí se fue de largo porque fue una carrera de, obviamente, todos los tópicos de orden social, la política y todo más. ¿Cuándo te empieza a picar a ti este tema de la política? Yo te diría que siempre creo. Se presenta en el colegio, se hace más evidente en la universidad y explota en la caída de Gutiérrez, Mm. ¿no? ¿Qué Porque edad, qué edad tenías cuando pasó esto de Gutiérrez? eso debe haber sido de 2005, Unos 30 años, 30 años. claro, sí, sí, 30 años. Entonces, ya te voy a hacer bien los cálculos. Pero en el colegio, en realidad vamos un poco más atrás. La Al escuela. decirte que mis padres divorciados, yo pasé mucho tiempo con mis abuelos maternos también. Mm. Mi abuelo materno de formación de izquierda, no de formación de izquierda, sino de práctica de izquierda. Mi abuelo paterno es Montubio, digamos, se ¿Es dedica, manavita? no, es de Los Ríos, De los ¿no? Ríos. Esta también es una anécdota, un paréntesis. Alguna vez mi papá en una presentación le había dicho, mi papá también es costeño, gente de Guayaquil, y mi abuelo se había puesto bravísimo. Le ha dicho, no, no, hijito, yo no soy costeño, yo soy Montubio, ¿sí? Entonces de ahí me Que queda no es lo mismo. absolutamente, que no es absolutamente no es lo mismo, ¿no? Y es Ya la vimos verdad. que algunos hablan del patriciado guayaquileño, no, no, mi abuelo Montubio. Y empieza a trabajar, por ejemplo, en las primeras misiones de explotación petrolera, por decirte algo. Pero ahí se hace técnico electricista. Entonces, mi abuelo es electricista, fue toda su vida electricista, y cuando viene a Quito, entra a la empresa eléctrica Quito y es parte de los que forman el sindicato de la empresa eléctrica, ¿no? Mm. Entonces ahí él más vinculado, digamos, con posiciones de izquierda, con el mundo sindicalista, lo que significaba en ese momento la Unión Soviética en sus temas de discusión. Entonces yo cuando entraba de pequeño al cuarto de mi abuelo, así como también en esta lógica de curiosidad, siempre te digo, no travieso, entonces me encontraba con que los libros de Lenin o que había una revista Sputnik, me acuerdo, que la hojeaba mucho. Entonces ahí había algo, ¿no? En el colegio defendía posiciones cuando veía algo que resultaba injusto o posiciones que después te dabas cuenta o con el paso del tiempo te das Ujú. cuenta un poco progresistas. En la universidad ya más claramente hacia la izquierda, en el movimiento de la Universidad Católica hicimos una gran movilización porque querían quitar la pensión diferenciada, pero para hacerte corto, lo cierto es que la política formal la hago desde el primer día que empieza la movilización con Lucio Gutiérrez. Yo trabajaba en La Patria, en el edificio que era en ese entonces de la CFN, Ujú. y había manifestantes que se dirigían a la caja del seguro. Y la policía les hace una emboscada, y ¿qué te digo? Serían 25 gentes y les bota 30 bombas lacrimógenas. Me pareció una barbaridad. La jornada de trabajo ni siquiera terminaba, yo salí indignado, bajé al carro, escuchaba La Luna, la radio de La Luna en ese momento, llamé a la radio y dije, esto pasa. Unas 5 o 6 llamadas después, una señora dice, ¿por qué no nos topamos en la Shiris hoy a las 7 de la noche? Y efectivamente, cuando llegué a donde vivía, que era un condominio de 4 edificios, pasé dejando hojas volantes. O sea, hice una hoja ese rato, salí, bajé, imprimí, saqué copias y puse en todos los departamentos. Y desde ese momento acá te diría que no he parado, porque empezamos esa activación. Ese día fue que se le votó a Lucio Gutiérrez. Ahí empieza el movimiento forajido. Ese día hacemos una protesta en la Shiris.
luego cerca de la vivienda de Gutiérrez, y él dice, estos son unos forajidos. Y al otro día la gente llamaba, Soy un soy Juan forajido. Fernando López, forajido 17, 27, 85. Entonces era una cosa así y va creciendo el tema. 7 días absolutamente intensos de protesta. Cae Gutiérrez y yo quedo ya enganchado, digamos, con una política más formal, ¿no? Más formal. Ujú. Y Al ahí empieza a inicio, desarrollar. al inicio esa política fue como más de análisis político. Había Ujú. se hablaba mucho de crisis política. Ahí planteábamos nosotros una constituyente y Correa llega y plantea la constituyente. Entonces unió esas dos cosas y en cambio desde ese momento me hago militante de la Revolución Ciudadana. Así es, eso ya empezamos a conocer ya tu historia de cara al tema político, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese tema, ¿vos crees que la política realmente es un tema de desilusión en nuestra sociedad? La gente se desilusiona de la política. Porque yo te quiero enfocar desde el lado, por ejemplo, escuchando tu anécdota de cómo tú ingresaste a la política, digamos así, más bien fue un evento de rebeldía, Sí. un evento de indignación, que más política. O sea, porque tú sentiste como una injusticia que se dio y tú fuiste reaccionario a lo que estaba sucediendo, sin pensar en sí la política como tal. Y tú entiendes mucho mejor que yo desde el tema sociológico, porque ahí se divide, porque hay muchas personas, y me incluyo, que si quieres estar en ese momento de la injusticia, ir en contra de la injusticia, pero de ahí el político empezó a irse por otros vericuetos que ahora a los ciudadanos como yo y cualquiera nos han desilusionado. Y ahora estás dentro de esa clase política. ¿Crees que eso te puede afectar a ti? Sí afecta, sí afecta. Te diría lo siguiente, estas siguientes ideas. La primera, yo tengo 46 años, estoy a punto de cumplir 47, y de esos años más tiempo he estudiado la política que he ejercido la política, porque, digamos, en mi formación universitaria fue política, sociología política, ciencia política, siempre he estado como estudiando la política. Entonces llevo más tiempo estudiando la política que haciendo la política. Desde el estudio de la política es claro que la política es la búsqueda del bienestar colectivo, eso es. Pero en la práctica de la política, determinados políticos, ahí la único matiz que te haría de lo que dice Juan Fernando es no metamos a todos en el mismo saco, porque sí hay unos políticos que dan vergüenza. Hay unos políticos que efectivamente dan vergüenza. Ayer en la Asamblea Nacional escuchaba un discurso, hermano, pero de hecho yo no soy de estos, pero me animé a decir en voz alta al presidente, para esta tortura, presidente. Era un maltrato de los conceptos, de las formas, no pueden hablar. Vergonzoso. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Si tú ves eso y dices, todos son así, nos matas a todos. Porque hay gente que sí hacemos una política apegada a su concepto, la búsqueda del bienestar colectivo. Eso es lo uno. Lo segundo, los políticos hemos cometido muchísimos errores, 100%. Y por lo tanto, la crisis de la política está generada por los propios políticos. Lazo, por decirte algo. En campaña se pone zapatos rojos, dice que va a hacer tal cosa, llega y no hace nada. Entonces la gente no cree en los políticos. Y tercero, te diría, Juan Fernando, hay gente que le interesa que la política se vea como un escenario pestilente, como una suerte de piscina de lodo. ¿Por qué? Porque esos, que además son los que seguramente están metidos en corrupción y un montón de cosas, creo que les interesa que la política se vea así para que la gente útil, buenos ciudadanos y ciudadanas que quieran entrar a la política terminen teniéndole miedo y digan, a mí sí me gusta, yo soy bueno, ¿qué te digo? En la administración municipal, pero en cambio no quiero meterme a la política por lo feo que se ve. Entonces creo que hay la combinación de esas cosas, ¿no? Tú acabas de hacer un resumen, una síntesis en realidad de todo lo que ha estado pasando en nuestro país, tal vez en los últimos, digamos, 10 años o 6 años de acá. Porque, y ahí te digo una pregunta en el tema político, ¿a ti te ha afectado muchísimo el tema de que te encasillen como correísta? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eh, y no vamos a cambiar la realidad. En el anterior gobierno se dedicaron simplemente a desprestigiar, a acabar, a decir, tal vez algunos pueden haber tenido razón, otras no. La mayoría, para mí, no han tenido razón. Pero sí te he involucrado en eso, entonces sentir, este es correísta. Y solamente con ese estigma ya es algo malo. Lenin Moreno, la gente lo ve como un mal presidente, pero te diría hoy yo que pasado el tiempo es una persona perversa. Es un personaje, me parece que termina siendo un personaje siniestro. ¿Por qué, Juan Fernando? De terror. De terror. Porque Lenin Moreno al final, cuando era candidato, dice, miren, yo quiero acercar a la sociedad. Porque recuerda que la sociedad, al menos por ejemplo en Quito,
empieza a mostrar una división en el año 2014, 2015, 2016, ¿no? 15-16, cuando se presentan esos proyectos de ley de herencia y plusvalía. Aparecen las famosas banderas negras, las famosas camisas negras a protestar en las Shiris, y empieza ya a generarse un discurso de estos correístas y de estos correístas y lo que fuera. Entonces Lenín Moreno dice, yo quiero más bien que tratar de unir nuevamente a la sociedad, pero hace todo lo contrario. Genera una dinámica de persecución a los correístas que yo creo que el tipo no es consciente de la perversidad que pudo haber generado. Y permítame, me extiendo tal vez un minutito, pero creo que esto es importante decirlo. Cuando tú construyes un enemigo social y dices, por ejemplo, los correístas son malos, los judíos son malos, los negros son malos, los indígenas son malos, al final tú no te das cuenta cuando la gente los termina haciendo un enemigo social y busca sobre ellos una suerte de revancha, de exterminación o lo que fuera. La Noche de los Cristales Negros, cuando empieza de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, la persecución contra los judíos, ¿sí? Esta es una dinámica perversa. Hay gente que por ser correísta, Juan Fernando, no consiguió trabajo 4 años o aún no lo consigue. Hay gente que por ser correísta le han cerrado todas las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué tú deberías ser? Esto se llama delito de odio. Ya si te vas al derecho, el derecho internacional se llama delito de odio. ¿Por qué, Juan Fernando? Si vos eres, digamos que fueras barcelonista, por tu filiación deportiva no deberías tener trabajo. Digamos que vos eres en el otro campo, no sé, pues eres, políticamente eres, qué sé yo, de la izquierda democrática, ¿cierto? O del Partido Social Cristiano. Por lo que crees, debería ser tachado por los otros. Entonces, los últimos 6 años, con Moreno a la cabeza, se genera una cosa perversa. El anticorreísmo se convierte en una especie de... Es un odio. Sí, los correístas le empiezan a odiar, pero incluso imagínate una reunión de sectores de clase media, media alta en Quito. Uno de ellos, incluso fielmente correísta, cree que el gobierno de Correa fue mejor. La conversación de repente fue, que estos tipos, que estos tipos, que estos tipos. ¿Vos crees que ese tipo se siente en tranquilidad de decir, miren, yo sí, esta es mi filiación política, yo soy correísta, creo que hicieron las cosas bien o lo que fuera? Entonces hubo una cosa bien perversa. A ti te pasó en primera persona eso, supongo. Ventajosamente no me ha pasado mucho. Y la otra es que yo nunca he renegado de mi identidad política. Porque creo fielmente, y ahora la gente que nos ve le diría, mire, dejemos la pasión un ratito de lado, ¿ya? Si usted es correísta o usted es anticorreísta, dejemos la pasión un ratito por un lado. ¿Cuándo se hicieron más obras en este país? ¿Cuándo se construyó una red vial importante en este país? ¿Cuándo se hicieron 8 centrales hidroeléctricas? ¿Cuándo se construyeron 4 universidades públicas? ¿Cuándo hubo el programa de becas más grande de la historia? Entonces, yo creo que habrá gente que, si deja la pasión a un lado, te dirá con Correa. Pero por ese lado mismo habrá pasado y pasa de que también te dicen, pero ¿cuándo se ha robado más que en el correísmo? Que esa es la típica respuesta ante todas estas reflexiones. Pero ahí hay un tema, Juan Fernando. Hemos dado la vuelta a los principios. Porque ¿cuál es el principio que rige en el mundo? Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Con los correístas le dieron la vuelta. Un correísta es culpable hasta que él no logre demostrar su inocencia o hasta ahí está, trastocamos el sentido. Yo no puedo, Juan Fernando, decir, ¿cierto?, creer que tú me robaste el carro si no tengo ningún indicio para ello. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eres periodista, porque eres, qué sé yo, del mundo de la comunidad. No, o sea, no puedo. Ahí se violentó. Entonces, ¿qué pasa mucho con los políticos? El funcionario público, Juan Fernando, esta es una cosa, también al rato se le convierte en un enemigo público. Per se, para cierta parte de la sociedad, es un vago, un corrupto, un burócrata, un pipón, lo que fuera. ¿Por qué? Entonces, a mí me parece que eso ha sido terrible. Creo que con Correa cometíamos este error, por ejemplo. A veces fuimos crítica con la prensa, con toda, sin hacer las diferencias del caso. Error también. Entonces yo creo que no podemos poner a todos en un solo saco, número uno. No podemos, Juan Fernando, hacer un asesinato reputacional cotidiano. Fíjate, para graficarlo, ¿no? Cuando dices esto, sí, un buen gobierno, pero se robaron. Y Correa lideró una banda de corrupción de 70,000 millones de dólares. Yo creo que ni siquiera se dan cuenta del monto que hablan, ¿no? Y ahí sí te puedo decir que es verdad. Yo me tocó hacer una investigación al respecto. Es absurdo esa cifra, pero lo pusieron en el inmediato colectivo. Toda la economía del país son Así es. más o menos 100,000 millones de dólares. Estos tipos dicen que Correa se ha robado 70% de toda la economía nacional.
pero la sentencia que tiene no es porque tenga plata, no es porque han encontrado $1 de esos 70.000, es por influjo psíquico. Sí, sí, sí. Entonces vos dices, Como el ¿cómo, profesor hermano? Xavier ¿cómo se llama? De los mutantes. Imagínate, yo le Sí, sí. digo, el señor se robó el carro, va preso porque tiene gripe. O sea, no, se va preso porque encontré el carro parqueado en la casa de él, alguna cuestión así. Ahora, a ti que estás, y después ya para retomar nuevamente sobre el tema personal, que con esto como se endulza uno en estas conversaciones, nos vamos por otros Sí, vericuetos de la sí, conversación. prometo Eh, ser más disciplinado. lo que sí te puedo decir es que, ¿crees que te beneficia o te perjudica ser correísta para las próximas elecciones? Yo te diría ni lo uno ni lo otro, porque eso también parte como de, yo quiero que la gente me conozca y Mm. quiero que la gente sepa lo que planteo para la ciudad, independientemente de que sea liguista, de que sea correísta, de que sea quiteño, lo que fuera. Porque a veces jugamos por la etiqueta, ¿no? Ah, el tipo es así, entonces ni le escucho. O, ah, el tipo es así, entonces, ¿no es cierto? Le abrazo y le beso y voy a votar por él. Nosotros en la Revolución Ciudadana tenemos un importante voto duro. Esto es muy importante, porque a esto es parte de la respuesta, no porque quiera volver al punto interior. Si tú sales a la calle y a mucha gente le preguntas, sobre todo en sectores populares, cuál ha sido el mejor presidente de la historia de los últimos años, te contestan Rafael Correa. Es decir, hay gente que vota por el candidato de la Revolución Ciudadana, el Eso es candidato de verdad. Correa. Entonces, esto te da un buen paso para iniciar. Ahí te diría, me beneficia. Por el otro lado, hay gente que odia el correísmo. Ahí me perjudica. Pero entonces, ¿dónde está el kit en el tema de que Tu propuesta. mi propuesta y la persona? O sea, Ahora, conózcanle a Pavel Muñoz qué es, qué ha hecho, qué presenta, pero lo más importante es, con el equipo de trabajo que tenemos, qué planteamos para la ciudad. de acuerdo, y por eso estamos aquí, estamos conversando con Pavel Muñoz, conociéndole justamente como precandidato para la alcaldía de Quito. Y sobre esos temas ya vamos a seguir adentrándonos poco a poco, porque quisiera preguntarte otras cosas también personales, ¿sí? Cuéntame una cosa, ¿tienes miedo a algo? ¿Tienes algún miedo? Sí tengo miedo a varias cosas. Tengo miedo a la maldad, a la perversidad, tengo miedo a lo que ha pasado últimamente. Tengo miedo a esa persecución política que se dejó ver. Mira, Sí, Juanfer, para tu criterio sin sentido. pero totalmente. A ver, ¿qué es lo que terminó pasando al final del día, Juan Fernando? Por odio le quisieron hacer persecución política, por decirte a mí, ¿ya? Así como el tipo es correísta, el tipo es asambleísta, iniciémosle acciones en la Contraloría General del Estado, ¿cierto? Contra el tipo, vamos contra el tipo. Pero cuando vas contra el tipo, te vas comiendo en la mitad a un montón de gente que lo único que ha hecho en su vida es servirle honradamente a este país. El coordinador administrativo financiero, el asesor legal o lo que fuera, que terminan, por Se decirte van algo, cargando a se todos. van cargando a todos con glosas impresionantes. Y entonces, ¿qué pasa con el funcionario de a pie? El funcionario, digamos, que trabaja en el Estado los últimos 20 años. Un técnico. Dice, se queda primero con pavor, segundo, tiene que gastar plata que no tiene en abogados, ¿cierto? Y tercero, cuando el nuevo jefe le encargue, yo esto le dije al presidente Lazo, mire, presidente Lazo, usted va a chupar hoy lo que hicieron con nosotros ayer. Porque cuando el presidente Lazo le diga a un funcionario de carrera, mueve esta tasa de aquí a acá, y no pasa nada, simplemente está pidiendo que mueva. Es legal, es legítimo, es correcto, le va a hacer bien a la ciudadanía. El funcionario le va a decir, no, ¿sabe qué? No, no. Ni loco muevo la tasa, porque ya me pasó que por eso mismo me pusieron una sanción o me tocó pagar abogados para defenderme o lo que fuera. Entonces el daño que le hicieron Juan Fernando fue terrible. Así que a cosas como esas, esa perversidad le tengo miedo. Em, Algo en el tema personal, si podemos conocer, que tengas no, miedos en sí. no, a la maldad de la gente te diría, Sí. ¿no? Pero el resto, qué sé yo, no sé si eso es miedo, pero yo soy de aquellos que me pongo mal si mis hijos están con fiebre, por decirte algo, Claro, ¿no? claro. Como cualquier ser Como humano cualquiera. normal. Pero digo, a veces siento, por ejemplo, que en este caso mi esposa es como más tranquila, yo Sabes me llevar. angustio, me siento mal. En Entonces, tu casa, según oigo, la que maneja, creo que los hilos es tu esposa, ¿no? no, es bastante compartido. Te Bastante diré que es compartida. miti miti, Mi- miti miti en todos sentidos, miti miti. En todo sentido. Entonces, por lo que Sí. entendería, no eres muy mandarina, digamos. No, yo creo que hay un respeto mutuo de nuestros espacios, nuestros crecimientos personales y profesionales, mucho apoyo de parte de Maybrit.
¿no? Entonces, no, yo te diría que las cosas bastante Bastante equilibradas. equilibradas. Somos un hogar moderno, dividimos los gastos exactamente en la mitad, ¿no es cierto? Y de Lo mucha... justo. Lo justo, sí, sí, sí. Ok. No, ¿Te no soy consideras muy una persona mandadito. feliz? Sí, sí, te diría que sí, ¿Sí? ¿Te ¿no? consideras realizado con todo lo que vienes haciendo? Sí, sí, realizado, te digo con más firmeza realizado, creo que he hecho lo que he querido hacer, lo que ha estado a mi alcance y lo que el destino ha puesto en mi camino que lo he hecho bien. Me preguntabas de sociología, tal vez no fue el objetivo inicial, pero cuando lo hice bien y me dejó felicidad. Trabajar en lo público. Tal vez no necesariamente estaba en mi objetivo, pero cuando lo hice bien. Ser asambleísta, he tenido buena valoración de asambleísta. Ahora estamos a la alcaldía de Quito, independientemente cuál sea el resultado. Tengo muchísimo optimismo, nada de triunfalismo. Creo que vamos a ganar por lo que presentamos para la ciudad, por la experiencia que tenemos, por la capacidad que hemos ido acumulando en estos años. Pero si así no fuera El el caso. resultado, también me quedo tranquilo. Pero también sí te puedo, me quedé más dudando con el tema de felicidad porque yo creo que en este momento la sociedad ecuatoriana toda pasa por una angustia brutal, Ujú. Juan Fernando. Sí, sí, sí. La gente que Hay nos índices ve, que marcan que hay una negatividad. mira, año 99-2000, con la crisis financiera, la salida de 2 millones de ecuatorianos a España, Italia, Estados Unidos, no era tan grave el estado anímico como hoy. Ujú, Hoy la gente tiene miedo de salir y que te maten por robarte un celular. ujú. Tienes miedo de llegar tarde a la casa. Tienes miedo de terminar la universidad y no conseguir trabajo. Tienes miedo de que te voten del trabajo. Tienes miedo de que al votarte no encuentres trabajo prontamente. Es decir, yo creo que hoy la angustia es el principal sentimiento de los ecuatorianos, ¿no? Sí, sí. Y eso evidentemente Es preocupa, ¿no? generalizado. Yo Sí, creo que sí. Pero en consenso creo que te sientes una persona feliz. sí, Dentro de los aspectos de tu vida, ya que estamos hablando de un tema personal, ¿hay algo de ti que tú cambiarías? sí, también muchas cosas. Tengo aciertos, virtudes y defectos también. Mm, Como a todos, a veces nos cuesta identificar claramente nuestros defectos, pero hay cosas que, si yo volvería el tiempo atrás, por ejemplo, sería futbolista, por decirte algo, ¿no? Si sí. hubiera podido ser Bueno, sí, futbolista, somos dos. Yo también habría querido eso. además escuchando cuánto ganan, hermano. No, pero yo amaba jugar fútbol, amaba. Mi mamá tenía que ir si salir a gritarme, Pavel, ya entra a comer o lo que fuera. En algún momento creo que estuve cerca de hacer eso, por ejemplo, eso lo volvería a hacer. Em, Pero actualmente cambiarías de algo, alguna cosa de tu vida. Me decías, por yo ejemplo, cambiaría cómo se entiende la política, cómo se hace política en el Ecuador. sin irnos por ese lado, me decías de algo un poco sensible y también muy íntimo tuyo, ese contacto y el tiempo que puedas pasar de calidad con tu familia. Claro, si podría volver al tiempo, me hubiera gustado que mis padres, por ejemplo, estar junto con ellos, ¿no es cierto? Tus A hijos. pesar de que no tengo ninguna cosa que el divorcio de mis padres me haya generado, más bien creo que me generó cosas muy positivas, creo que maduré tal vez un poco prematuramente, pero bien, cobijado siempre por el amor de los dos, digamos, amando a mi familia materna y amando a mi familia paterna, pero evidentemente, por ejemplo, me hubiera gustado poder crecer con ellos juntos, ¿no? Y con tus hijos ahora el tiempo también podrías, sí A eso podrías. también lo quitaría, lo cambiaría fundamentalmente, ¿no? Lo Sí, cambiaría fundamentalmente. Si pudiera entregarle la mayor cantidad del tiempo a mis hijos, lo haría sin duda alguna, ¿no? sí, son cosas así. O sea, los amo tremendamente, con la que está ya en la adolescencia, se fricciona, a veces, se fricciona bien, en cambio ahora estoy aprendiendo mucho de ella, nos conectamos mucho con la música mutuamente, pero claro que les entregaría mucho más tiempo si pudiera, evidentemente que sí. ¿Qué tipo, qué género de música te gusta? A mí toda, toda. Medio, Soy medio melómano. fundamentalmente súper melómano, súper melómano. Y por ejemplo a mi hija le siento así. Ya a ratos, baja por favor el volumen porque está recontra enganchada, va a bañarse, va a lavarse los dientes, pone música, Música. lo que fuera. Y yo también, y mi papá también, y mi familia paterna melómana, ¿no? Sí. Todos O sea, melómanos. si te digo Bad Bunny, reggaetón, Verás que, por ejemplo, esto le aprendí a la Fabiana. No, no me gustaba para nada. De hecho, hay discos de Bad Bunny que los escucho y digo, no, 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 no. Pero, por ejemplo, el último está brutal, ¿no? Tiene pasa. cosas muy, muy bacanas. Que te dio Karol G, Becky G, También está. Rosalía. Pero yo ya en mis fundamentos, escucho de todo, pero en mis fundamentos soy salsero, de salsa Sí. clásica. La Fania, por ejemplo, al Pe- 100%. pesada. Rock clásico, por ejemplo, Led Zeppelin, Rolling Stones, qué sé yo, Claro, claro, de claro. ley. Y rock latino también mucho del rock argentino, ¿no? Sí. Charlie, Mucha Fito, influencia en la época y en la edad, ¿no? claro,
En la Claro. época en mi colegio había una cosa que era chévere, que se llamaba Spellman Transmisiones. Era un micrófono conectado con los megáfonos y ahí se ponía música en la mañana. Y cuando en quinto y sexto nos tocó a mi generación manejar Spellman Transmisiones, por ejemplo, de Ley Sui Generis, La Máquina de Hacer Claro. Pájaros, Spinetta, Fito Páez, Charly García. Entonces eso fue una influencia muy fuerte. Qué bueno, qué bueno. Y ahora ya que estamos hablando, estamos por ese lado, obviamente festividades, ¿te gusta, por ejemplo, te gusta pegarte un traguito de vez en cuando? Va cada vez menos, digamos, porque va pasando la edad, pero sí soy de conectarme con una farra. Me gusta poner música. Ah, eso también, ves, si podría, haría. ¿Eres Soy medio DJ? soy medio DJ frustrado. Pero, y el típico, ¿no? Que te dices, chuta, esa canción y 10 segundos después están. Eh, Entonces, me gusta que la no gente eres de se tomarte un traguito entonces. Sí, sí me pego un reguito de vez en cuando, sí. Con Sí. los panas. No excesos. No excesos. Te digo también el paso del tiempo, ¿no? Al inicio en la universidad te pegabas más los tragos, va pasando el tiempo, los chuchaquis son más fuertes. Entonces La hoy edad, ya la edad, merma. claro, la edad. Pero soy, por ejemplo, no soy de una farra de guitarreada, Hasta el día siguiente. chuma y lágrimas, no. Eso era más en la universidad, porque claro, en sociología también, en cambio, ahí Sí. tenías todo el tema de Nueva Trova Cubana, Silvio, Pablo, qué sé yo, y claro, ahí las guitarreadas. Pero en cambio yo soy más de una farrita, bailar, poner música, tomar, o sea, más en una onda de divertirte antes que Claro. chumarte. Con tu pareja. Sí, y con los amigos también. De mis amigos, el grupo que quedó del Spellman, de los que nos graduamos, porque era sociales, y hay generaciones que solo se llevan los sociales o solo los físicos. Pasa. Yo, yo soy la generación del 93, nos llevamos recontra bien Todos. los 4 cursos. Había 2 físicos, un químico y nosotros. Y no solemos ver mucho. Entonces, por ejemplo, con ellos es de escuchar música, Claro. de hacer un asadito, de pegarte una biela. Bien. Sí. Ahora que estamos hablando por esos lados, y también como buen sociólogo, también no se te pasó por ahí alguna sustancia estupefaciente, alguna cosa que... En la universidad, digamos, pasaban las sustancias, pero digamos, no, o sea, más te digo, más de esta onda, ¿no? Más de una farra, divertirme, pasarla Sí, bien. sí. Bueno, hay que ver porque ahí hay un montón de cosas que se pueden vivir. Estamos comentando y estamos entrevistando a Pavel Muñoz sobre algunos aspectos, como ustedes verán, muy variadito de todo lo que estamos conversando con Pavel. Y bueno, pues vamos a hablar también, me comentabas que estás con tu esposa, ¿verdad? ¿Fuiste en algún momento medio coqueto? Sí, sí, digamos, también no sé si en qué medida de la, eh, ¿cómo te lo digo? En el Spellman, ¿no es cierto? Yo creo que antes O sea, tú te teníamos, vas mucho a la parte ya colegial, porque ¿no? hay elementos que te forman, ¿no? Mm, Entonces, por decirte algo que creo que hay un gran cambio, que se lo hizo en la época nuestra, de que los colegios sean mixtos. Yo creo que esto es bueno, porque la socialización hombre-mujer desde edad temprana me parece una cosa importante. le hace más racional a Más todos. racional, más respetuoso, lo que fuera. Entonces, el Spellman, que era de hombres, digamos, cuando teníamos alguna fiesta, qué sé yo. Había una mujer y eran como monos. Una, y dos, absolutamente torpe en saber cómo relacionarte, ¿no? Sácala a bailar, no, vos, no, pucha, no, o sea, digamos, no con una frescura así. Mm. Entonces, seguramente cuando sales de ese ambiente, después, ¿no es cierto?, aprendes a relacionarte más y eso. Entonces, seguramente ahí sí alguna. Digo más, a ver, concretamente, siento que cuando estoy en un espacio social, soy bueno para hacer una broma, un chiste de la ocasión. Si me pides que cuente un cacho, me matas. Pero si en cambio estamos en una reunión y hacemos ¿cómo se llama? Una chiste de la ocasión, hay más. Sí, Entonces genera ahí un eres buen buen ambiente, conversador, digamos. además. Tienes bastante facilidad de palabra. Si me pones a conversar, pero en cambio soy malo para iniciar una conversación. ¿Eres un poco tímido? Soy un poco tímido al inicio, soy un poco callado. En mi casa, por ejemplo, soy callado. Y mi papá es callado. Mi papá y yo en Poco genético es eso ya, entonces. sí, es genético. O sea, mi papá y yo en una reunión es conversación de 5 minutos al inicio, 5 minutos, 2 horas después y 5 minutos a la fin. Somos muy callados, no sé por qué exactamente. Y mi papá, en cambio, es así también, ¿no? A él en la familia decían, pero ¿por qué es tan callado aquí? Y en cambio, medio alma de la fiesta No con sus tengo, panas. no tengo nada que decir, en pocas palabras, ¿no? No sé, medio timidones, medio, no sé.
¿En qué te fijas tú a una persona para acercarte? ¿Qué te gusta de una persona en general, hombre o mujer? También ha ido cambiando con el tiempo. Mm, Digamos que de lo físico antes a, a la inteligencia ahora. Cuando te digo de la inteligencia, hablo de inteligencia emocional, madurez emocional y ese tipo de cosas. Em, si antes, cuando eres Wambra, estás más pensando en, qué sé yo, que poderle invitar a la chica que te parece la más bonita, a mí, en cambio, ahora me parece que la chica con quien puedo conversar o con quien podría conversar, han cambiado los te valores. fijas en otras cosas, me parece. Sí, Sí. y en el caso de los varones, ¿qué te gusta de una persona para acercarte a ser amigo? ¿En qué te fijas? Que sean frescos. A mí me gusta la gente que... No soy de poses. Por ejemplo, los que son o sobrados o plásticos. No congenio. No, soy también medio amiguero, ¿no? Entonces, cuando hay una persona en buena vibra, ¿no es cierto? Fluye. Pero la gente que es así plasticona, de poses, de cosas odiosas, eso más bien me repele un poco. Y es lo que nos conversaste cuando estuviste en la Universidad de San Francisco, justamente Sí, ese ejemplo. claro, exactamente, Sí, ¿no? Porque te digo, ahí sí lo que pasa, eso creo que va a hay sectores, personas, generaciones, lo que fuera, que siento que a veces viven en una burbuja de la cual no salen, ¿no? Creo que pasa mucho, por ejemplo, en este gobierno. O sea, cuando en cambio haces la política que yo he hecho y te topas con las grandes necesidades del país, con las grandes injusticias, con las grandes brechas, dices, o sea, aquí estoy en este país. Siento que a veces, y este es un problema seguramente de formación o de deformación, seguramente en algunos círculos, algunos sectores familiares, creer que eh, hay chicos que nunca han tomado un bus en su vida, por decirte algo. claro. Hay chicos que nunca han ido a un sector popular, por ejemplo. Hay chicos que no conocen el centro de Quito, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso creo que al final te genera una burbuja muy tenaz, ¿no? Crees que todo es así. Y cuando te das cuenta, hay gente que se muere de hambre, gente que tiene una pobreza terrible, niños con Que desnutrición, no lo mujeres conoces. violentadas, ¿no es cierto? Adolescentes violadas por sus padrastros o lo que fuera. Y entonces, claro, a veces creo que esa gente se choquea con eso, ¿no? Ahora, pero yo he O escuchado, simplemente nunca en su vida conoce ese tipo de ¿cómo problemáticas. no? Ese tipo de burbujas también no solamente se puede hablar del tema económico, ¿sí? Socioeconómico. Algún rato yo conversaba con una persona, un catedrático, colega tuyo, que decía, el problema también de Pavel, decía, es que también está mucho en la burbuja académica, ¿sí? Que muchos se enfrascan en los sectores académicos. Y obviamente tú eres un académico y has estado, por ejemplo, en diferentes universidades. Y hay veces que dicen que ellos entran en un formato de solo hablar entre ellos y se entienden solo entre ellos. Y eso también aterrizarlo a otros sectores es un problema. Creo que O sea, porque estás en un círculo con el que te empiezas a entender ujú, bien, hablas del mismo idioma y después relacionarse o entrar en esos otros sectores es como, a ver, ábrete a este lado también. Y en este caso, ahora que tú has caminado, a lo mejor ya saliste de ese sistema. creo que no, pero parte de la culpa es mía. Te voy a decir por qué. Creo que yo proyecto solo una parte de lo que soy, Ujú. ¿ya? Hay gente que ve y dice, oye, el Pavel es súper serio ha sido, ¿no? ¿Ya? O hay gente que a veces me conoce en otro plano y dice, oye, puta, pero usted ha sido un Un chévere, un alhaja. fresco, un alhaja. Yo le creí, veía súper serio, lo que fuera. Y también a veces puedo proyectar que solamente estoy en el ámbito técnico o en el ámbito académico. Y Ujú. no, cuando yo trabajaba en las Emplades, por ponerte un ejemplo, era el traductor de los tecnicismos de las Emplades hacia el mundo real. Es que es terrible. Tenía compañeros que sí decían que te digo, el buen vivir de la sociedad, de la biópolis política, ni siquiera, pucha, una cosa así que, a ver, entonces lo que estás queriendo decir es que la gente viva bien o que tenga buen vivir. Así, sí, sí, por ahí. Digo, también estoy exagerando y caricaturizando un poquito, pero Más tratando de ser un político que tienes que llegar a todos nosotros, los amigos, que te tenemos que masticar suavito, exactamente. suavito, por favor. Entonces, No me uses palabras raras. si fuera solamente técnico, no creo que hubiera sido, digamos, tenido dos elecciones en la Asamblea Ujú. Nacional. Si fuera solamente técnico, no me conectaría como me suelo conectar, digamos, cuando converso con la ciudadanía, sectores populares, Ujú. organizaciones sociales, sindicales, pero en cambio sí creo que a veces el defecto es que mío es que proyecto solamente eso, proyecto una imagen muy seria, proyecto una imagen, digamos, solamente técnica.
En cambio, no. Ya te digo, cuando trabajaba en la Secretaría de Planificación, mi rol era más bien traducir al castellano a que todos podamos entender las grandes cosas que se Ujú. hicieron ahí, ¿no? Y que se hacían ahí. Entonces, no, no creo que sea así, pero sí creo que proyecto eso. Perfecto. Estamos conversando con Pavel Muñoz, ahora está de precandidato para la alcaldía de Quito. Él se siente también que puede ser la mejor opción para Quito. Y si es que no lo eres, ¿qué vas a hacer? Me dedicaré a la vida privada en dos facetas. La una, en cambio, ahí sí, digamos, recuperar La parte el académica. espacio académico. Ahí sí. Me encanta ser profesor, me encanta. Con el paso del tiempo, me encanta ser profesor. Me preguntabas tal vez algunas cosas entre errores o algo así, o algo que cambiaría. Yo, por ejemplo, renuncié era profesor del área de sociales en la Politécnica Nacional. Mm. Eh, pe- Volverías a eso. Volvería a eso. Me arrepiento de haber renunciado. Perdí mi escala docente en la Universidad Católica, porque ahí tienes como profesor suplente, principal, tienes que medio tiempo, tiempo completo. Ya tenía yo hecha Mm. una carrera docente, la dejé, regresaría a eso y me dedicaría a alguna actividad privada más, qué sé yo, montar algún pequeño negocio, ¿Ya no alguna cuestión seguirías así. en la política? No, ¿Tienes ese bichito de la política porque has pasado en diferentes cargos dentro de la política, creo ¿no? que es responsable que quien tiene el bichito de la política no puede decir nunca, ¿cómo es? Nunca jamás, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, si más Puede pasar. adelante las condiciones son otras, pero si no se da lo de la alcaldía, mi inclinación es a dejar el mundo de la política. Ah, sí. Porque eso es bien complicado de ver en la realidad. Si tú haces así un mapeo de cualquiera de los sectores políticos de nuestro país, siempre están ahí los mismos hasta la vejez. Sí, No no, sé si yo. es de ego, no sé si es vanidad, no sé si es poder, no sé qué sea, pero me parece responsable de tu parte lo que acabas de decir, A porque es veces, dar chance también, no sé. a veces también es buen trabajo, ¿no? Y que digan, ah, como has hecho un buen trabajo, regresa. Pero como me preguntaste hace algún rato, por ejemplo, si me sentía realizado, en cambio me siento realizado. En lo que he hecho en la política, al día de hoy me siento realizado. Ujú. Fui alto funcionario del gobierno, yo diría, más exitoso incluso lo calificaron algunos de la historia. Trabajé en las áreas técnicas que me encargaron, hice un trabajo importante. La principal cosa que me encargaron, creo que fue uno de los grandes logros que tuvimos como gobierno, que es la recuperación del Estado para que pueda trabajar de manera desconcentrada, descentralizada. Hice el esquema de planificación, el esquema territorial de planificación nacional. En la Asamblea creo que he hecho un rol que a la gente le permitió pronunciar. Fíjate que algunos nos presentamos para la reelección, Ujú. pero solo pocos fuimos reelectos. Y me parece que ahí hay una sanción o un reconocimiento de la ciudadanía y entonces, para mí la alcaldía de Quito será como mi gran graduación. Me entregaré todo por transformar esta ciudad porque vuelva a ser la ciudad más linda del mundo. Y si en el objetivo no llegamos, no tendré nada de qué, no tendré algo alguna cosa que No tienes pueda, deuda, no no tengo debes. deuda. Por lo tanto, me dedicaré al ámbito privado con mucha alegría. Si llegas a ser alcalde, ¿cuáles serían tus tres hitos principales que deberías hacer? Te voy a tener que decir cinco, porque son cinco los que tengo. El primero, Bueno. el tema de la seguridad y la convivencia ciudadana. Ujú. Ya lo dijimos, nunca como antes creo que hemos tenido tanto temor de Caminar. caminar de la delincuencia. Elemento número uno. Número dos, te decía, creo que hemos perdido elementos de convivencia social, la solidaridad, el sentido de vecindad, la colaboración, el trabajar juntos en una minga. Ese es el eje central. Porque si no estamos, mira, la tarea principal del Estado, y el municipio es parte del Estado, es también un Estado en su dimensión, es cuidar la vida. Y si lo que está pasando con los quiteños y las quiteñas es, sobre todo los jóvenes, que quieren irse de la ciudad y no quedarse en la ciudad, estamos fallando. Entonces, esa es la tarea central. Segundo, todo el paquete alrededor del trabajo y la economía. Tienes trabajo, economía, producción, innovación, emprendimiento, Pero es jodido lo que estás innovación. diciendo. O sea, decirlo está fácil, pero eso es uno de los retos Sí, que no lo logra las autoridades. pero créete que ya te voy a decir por qué algunas cosas, digamos, claro que son difíciles, pero la voluntad política también puede lograr Mm. grandes cosas. Entonces, este es el segundo tema, el que tiene que ver con el trabajo y la economía. Porque solo en los dos, yo te diría, Juan Fernando, lo que creo que ha pasado es que la, las calles de la ciudad están tomadas por la delincuencia,
pero la pobreza y el desempleo se ha tomado el bolsillo y la economía de las familias. Por lo tanto, ahí están las dos prioridades centrales. El tercero es todo el tema de bienestar, derechos y protección social. ¿De qué estamos hablando ahí, por ejemplo? Una madre soltera, 23 años, que ha conseguido un trabajo mal remunerado, no puede hacerlo porque no tiene dónde dejar a su niño, por ejemplo, para un cuidado y desarrollo infantil. ¿El Ujú. municipio puede hacer Un eso? apoyo ¿Algo de eso? integral alrededor de eso. Evidentemente, ¿no? Ujú, El cuarto, la movilidad urbana sostenible, ujú. fundamental. Yo veo que trabajas con mucha gente joven. ¿Cómo no puedes tener ya una tarjeta? Los que han salido del país saben que en otras capitales tienes una tarjeta y te puedes mover de San Carlos con un alimentador a la parada del metro y la parada del metro a la Universidad Central y te quedas ahí. Bueno, el metro es un dolor de cabeza, ¿no? Total, y habrá que ponerlo a funcionar. Esta administración tiene que ponerlo a funcionar. Sería irresponsable dejar a la próxima, porque esta es la administración que tiene que ya dejar funcionando el metro. Y finalmente, una ciudad, digamos, verde por los temas ambientales, Ujú. divertida y entretenida y culta por los temas culturales, sana por los temas deportivos, moderna por la eficiencia de trámites también que tengamos o la eliminación de trámites, moderna también en todo sentido, ¿no? Quito Mm. se ha quedado rezagado de lo que antes era esto, Luz de América, ¿no es Ujú. cierto? Y ahora rezagada, es inconcebible y, en resumen, haremos que la gente de Quito viva bien, tenga bienestar, tenga prosperidad y que esta sea la ciudad más linda del mundo. Muy bien, oígame, casi le aplaudo ahí con ese cierre, ¿no? Como buen político estábamos ahí hablando. Muy bien, esperemos que tengas éxitos y llegas a ser alcalde de Quito y que sobre todo esos buenos deseos lo hagas. Gracias, Juan Vamos a Fernando. entrar a un tema, no es muy original, pero sí es necesario. Yo te doy una palabra y tú me dices alrededor de esta palabra qué es lo que piensas, cuál es tu idea de lo que se venga. ¿De acuerdo? Ok. Correa, Mejor presidente. simple y llanamente. El mejor presidente de la historia, entonces. Gran líder. Gran líder. Buena persona, gran líder. ¿Son amigos? Sí, Sí. sí. ¿Tienen contacto permanente? Yo creo que Correa es de aquellos que también cultivó sus mejores amistades y sus más cercanas amistades en el colegio. Creo que ahí hay cosas, no sé, aquellos que vienen de la formación jesuita, salesiana, lasallana, lo que fuera, creo que tienen algunos de estos elementos, siento Comunes. eso, comunes, siento eso en Correa, por lo tanto creo que sus grandes amigos están en épocas anteriores, Mm. pero creo que también, sobre todo, creo que entre los dos hay mucho respeto por haber sido el gran líder que es, no que fue, sino que es, y porque creo que también él entiende que fui uno de los importantes colaboradores que tuvo su gobierno. Leales. Sí. Ahora, una de La las... lealtad es muy importante, ¿Cómo no no? solamente a la persona. Es importante la lealtad a la persona, pero es más importante la lealtad a la organización política. Pero es recontra más importante la lealtad a los principios políticos. Y para nosotros la igualdad, la equidad, la justicia social son los principios a los que En somos común. sobre todo leales. Hablabas del tema de tus compañeros asambleístas y diferentes candidatos que hubo en las diferentes dignidades, ¿no es cierto?, que se pudo haber elegido. Con Correa, en épocas pasadas, venía Correa con todo su liderazgo, y hay un montón, y te voy a ser franco, un montón de compañeros tuyos que eran supinos desconocidos, ¿sí? Que si no estaba Correa parado al lado, nadie habría sabido de ellos, con honrosas excepciones. Tú eres una porque has hecho tu camino al andar y pues has logrado hacer eso. Ahora que no hay Correa al lado que esté ahí abanderando todo esto, digo, no hay físicamente, ¿no? ¿No crees que ese va a ser un grave problema? Porque antes, Chuzo, un montón de asambleístas que ya te digo, no eran nadie, llegaron a ser asambleístas. Y por la fuerza que tenía Correa. Ahora no existe Correa al lado de su movimiento. ¿No crees que esa es una debilidad absoluta? Se me vienen a la mente esas ideas. Primero, Correa es una máquina haciendo política. Es un gran líder, es una máquina. Pero no está aquí. Exactamente. Entonces te digo, hay gente que, y a mí me ha pasado, ¿no? Ya, chévere, señor Pablo Muñoz, pero yo realmente voto por quien me diga Correa. Hay mucha gente que ve eso, Así, ¿cierto? literal. ¿Ya? Y eso permitió lo que tú dices. Muchos que eran adulones, además, cepillos, lisonjeros de Llegaron Correa. a ser candidatos por chupamedias. Exactamente. Y solo crecieron por eso. Creo que terminaron en el morenismo. Yo creo que también el morenismo, ventajosamente dentro de todo lo perverso, Filtró. filtró y ahí se quedaron esos, los que nunca crecieron por sí mismos, sino solo, digamos, alabando a Correa y después criticándolo y traicionándolo, se quedaron ahí.
Los que hemos estado de la línea de la Revolución Ciudadana también, Correa ha sido quien nos ha impulsado, nos ha permitido ser parte de este proyecto político y la gente confía en que el líder haya escogido bien a su equipo y eso nos ha ayudado mucho, pero también creo que en los últimos 5 años sin Correa en el país hemos hecho un esfuerzo de crecimiento personal también, ¿no? Nos pesa porque efectivamente no puede estar aquí apoyándonos y para nosotros es importante que nos apoye como líder, pero también como compañero militante del proceso, ¿ya? Mira, esto es como un equipo de fútbol. Si tú tienes a Messi en tu cancha, quieres que Messi juegue. Juegue. Pero si lo que han hecho es que a Messi no le dejan jugar porque le quieren ganar en mesa y es impedirle que vaya a la... Impedirle hasta que sea hincha le prohíben. ¿No? Acuérdate en las elecciones anteriores. Prohibieron la voz de Correa en algunos spots publicitarios. Eso solo se explica por el miedo que le pueden tener. Entonces, claro que nos hace falta, por supuesto que sí, pero también es claro que esto nos ha hecho que podamos crecer y construir nuestro propio camino. Bueno, muy bien. Dentro de la avenida de la cual somos parte, ¿no? Para mí la avenida es la Revolución Ciudadana y cada quien ha ido forjando un camino que con Y es necesario, virtudes y defectos es en cada necesario cosa. también, no solamente digo por el lado del correísmo, sino de todos los lados, es bueno tener nuevos líderes. Claro. Sí, o sea, porque en el desgaste de los líderes actuales o anteriores, ¿qué le queda al Ecuador? Nosotros somos una organización, a veces alguien puede decir la Revolución Ciudadana es una máquina electoral, no. Nosotros somos una organización política que busca que este país también sea, digamos, que la gente pueda tener su desarrollo, su bienestar, su prosperidad en él. Por lo tanto, nosotros sabemos que al futuro lo que necesitamos es seguir formando gente para que tome esa posta. De hecho, ahora la preocupación, o sea, el eje central es cómo nos va a ir a nosotros en estas administraciones, pero políticamente a nosotros, a esa preocupación le sumamos seguir formando quienes vengan atrás para que lo puedan hacer mejor. Que den apertura, que hay un montón de jóvenes entusiastas y inteligentes que podrían dar y que no se contaminen además. Así es. Porque así en el es. rato que no empiezan a contaminar, se fregó la Francia. Bueno, voy con otra palabra. Ecuador. Mi pasión. Ecuatoriano, total. Sí. A morir. Y En todo quiteño. sentido. Y quiteño. Y esa es la otra palabra, Quito. La ciudad más linda del mundo. La ciudad más linda del mundo, sí. Que Ahorita. deslucida, pero que la vamos a recuperar. Sí. ¿No? Tú Sí, fuiste. a mí, o sea, esto también pasa, ¿no? Cuando estás afuera y escuchas el himno, ves tu bandera, es decir, soy de aquellos que pasión por mi país. Se te hincha. Sí, y aquí, por ejemplo, igual por mi ciudad, soy quiteño de cepa, soy muy orgulloso, tengo una identidad quiteña muy metida y esto me duele mucho, porque esa identidad, Juan Fernando, que antes estaba ahí, que nos permitía hacer lo que somos, solidarios, progresistas, preocupados del vecino, digamos, eso se ha deslucido mucho. Entonces, esa esencia que está ahí de Quito, que es la ciudad más linda del mundo, con los habitantes más comprometidos del mundo, tiene que ser pulida, recuperada y que vuelva a brillar. Eso Eh, vamos a hacer. Qué bueno. En equipo, ¿no? Que eso es muy importante. Hay un tema. Tú estuviste como parte de la administración del alcalde Barrera. Sí, tú estuviste ahí como director de planificación, si no me equivoco. Secretario de Planificación. Sí. Secretario de Planificación. ¿Qué errores no volverías a cometer de lo que pudiste ver ahí en esa administración? Estuve poco tiempo, ¿no? Me parece que 10 meses en total, no llegué al año. Y creo que colaboré también en una cosa muy importante para el municipio y es darle fortaleza institucional. El municipio previo a eso estaba regado en todas cosas tienen, todos los elementos tienen sus cosas buenas y malas. Mm. ¿Qué tenías antes? Tenías una especie de mayor flexibilidad en la ejecución de cosas, pero un divorcio con la autoridad municipal, las famosas fundaciones, ¿no? Fundaciones que habían hecho una especie como de privatización de los recursos públicos, que en algunos casos funcionaban más eficientemente, pero en otros terminaba siendo la Feria de la Alegría. Entonces, ese fue mi rol, también trabajar en la actualización catastral de Quito, el plan de desarrollo, y después de eso salí. Entonces, no cacho algunos errores que estuvieron, sobre todo en el tramo final. Yo creo que Augusto tuvo un problema y es aislarse un poco de la ciudadanía, ¿no? Al menos todos lo señalan así. Ese error yo no lo cometería. Muy bien. Ya estamos ahí averiguando también para no volver a cometer los errores, ¿no? La historia Es que que para marques. eso sirve, ¿no? Yo te digo, más que sancionar lo que te dije, me sirve el ejemplo para decir siempre habrá que estar pendiente
de no quitar el pie del barrio, de no sacar el cable de tierra. ¿Vas a estar cercana a la gente si llegas Sí, a ser alcalde? sí, ya ¿No vas a estoy. ser un alcalde de escritorio adentro? No, en el modelo gestión que implementaré, al menos 2 días estaré despachando en administraciones zonales, mucha presencia visitando obras, conociendo los problemas de cerca. Claro, es jodido también, ¿no? Porque, digamos, tienes tantas cosas que atender en una ciudad que el tiempo se te va a desbordar. Pero ya estuve acostumbrado a tener jornadas de trabajo de 16 horas, esto Estás no es acostumbrado. ni una exageración, y tú lo conoces, Sí, sí, sí. tú sabes cómo trabajamos. Y por lo tanto, eso lo volveremos a hacer con algo más de experiencia, sapiencia y nunca desconectándome de las necesidades ciudadanas. Muy bien. ¿Qué más? Te pregunto, en una palabra más, ¿qué te viene a la mente si te digo Yunda? Jorge Yunda, Radiodifusor. radiodifusor, ¿sí? ¿No ves como tu principal amenaza, tal vez? Todos son una amenaza. ¿Todos? No hay rival pequeño, solemos decir, ¿no? Por lo tanto, esto va a sonar curioso, pero yo les invito al resto de candidatos que nos veamos con respeto. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo tomé la decisión firme, Juan Fernando, de hablar muy poco de mis adversarios en la contienda. Primero porque me quita tiempo, ¿sí? De hablarle a los quiteños de por qué somos la mejor opción, no porque los otros son la peor opción. Y lo segundo es porque no quiero entrar a esa dinámica, o sea, de mí tendrás, ¿no es cierto?, alguien que no sucumbirá a la campaña sucia. Ya empezaron conmigo, ya empezaron a hacer unos grafitis. Claro, imagínate, vos vas a tu casa, va un sinvergüenza a pintarte, ¿no es cierto?, ahí, Pavel Alcalde. La gente creerá que somos nosotros, parte de la campaña sucia, por decirte algo. Entonces, nosotros, el que se pica pierde. Así que yo No vas a caer en no eso. voy a caer en eso, en lo absoluto. Y, digamos, a pesar de que soy muy contrario a algunos de ellos en sus ideas, sus formas de gestión, crítico sobre muchas cosas, los veré con respeto y haré mi propio juego. Estuvimos conversando en otros podcasts anteriores con Jorge Yunda, tuvimos la presencia de Pedro Freile, que van a ser tus contendores, ¿verdad? Y le voy a decir ahora contigo también, está abierto nuestros canales de comunicación digital para que puedan debatir abiertamente Chévere. con la ciudadanía, con el pueblo, que podamos conocer. Justamente creo que eso nos hace falta sobre certezas y verdades, ¿no? Sin llegar a esas bajezas de entrar por la campaña sucia, sino creo que es un respeto para todos los ciudadanos que nos merecemos. Sí, y eso es lo que también te invitamos a que seas parte y creo que tú lo estás compartiendo. Te invito también ahora, casi al cierre de nuestro podcast, a hacer un TikTok. Ah, ¿Sí? bueno, ¿Te chévere. parece? ¿Eres de las redes sociales así que estás muy metido? ¿Lo vas a hacer más? ¿Cómo te llevas con las redes sociales? O sea, con las redes sociales, a ver, Twitter cada vez me llevo menos. Es Posteo lo necesario, puro conflicto es pero eso. como es puro conflicto, ¿no es cierto? Ahí queda. Pero no la uso, ¿no es cierto? Como creo que debe usarse. Pero creo que es un terreno de mucha disputa, es una red tóxica, ¿no? Facebook, donde creo que mejor me va. Instagram quería reservarle como tema más personal, pero la campaña lo inunda. Y en TikTok estoy dando mis primeros pasos. Los pininos. Los pininos. Entonces vamos a hacer un TikTok. Ahora vamos a despedir nuestro podcast, pero vamos a hacer después nuestro TikTok y ahora lo van a conocer todas las personas. Chévere. Tengo un trabalenguas rápido, a ver cómo va. Vos eres un hombre que No sí se me tienes acabó el ahí. café, entonces ya mira, desde ahorita me estoy trabado la lengua. Sí, o sea, es rapidito que no hemos hecho con todos, es un jueguito nada más ahí para ver un trabalenguas, a ver qué tal. ¿Qué tal? Hay que repetir 3 veces. Pucha, chuta, qué rica chicha. ¿Sí? Pucha, chuta, qué rica chicha. Muy bien, ahí sí, nada más vamos a ver porque Pavel es un hombre que tiene la lengua bien afilada. A ver, 3 veces. Pucha, chuta, qué rica chicha, pucha, chuta, qué rica chicha, pucha, chuta, qué rica chicha. 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 Muy bien, casito, así. No, le pegamos en el palo ahí. Sí, le pegué en el palo, sí. Despacio, Bueno, despacio, despacio. para no terminar diciendo ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Oye, no sé, tu mensaje final para las personas que nos están escuchando y mi agradecimiento además. El agradecimiento es mío totalmente, Juan Fernando, y a las personas que nos escuchan, pasamos por muy malos momentos, sé que estamos angustiados, sé que todos estamos preocupados por la situación del país, de la ciudad, pero también es momento para tener esperanza. Vamos juntos a hacer que Quito sea la mejor ciudad del mundo, y no solamente por lo que hagamos en términos materiales, sino porque la gente volverá a tener ilusión de quedarse así, de hacerla grande y poder desarrollar con felicidad todos los proyectos que tienen de vida. Hagámoslo juntos y es el momento de hacerlo.
Muy bien, gracias. Con Pavel hemos conversado en este podcast. Agradecemos mucho por abrirse en varios de sus parajes y contarnos cosas muy personales de él. Nada más, yo me despido. Soy Juan Fernando López. Si te preguntan cuál López, pues Pavel también ya me conoce, ¿no? Felicidades, cuídense mucho y hasta el próximo podcast que nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.